Vivimos en un mundo donde la corrupción, la inmoralidad y el pecado parecen estar a nuestro alrededor en cada rincón. La sociedad nos presenta constantemente desafíos y tentaciones, y la cultura a menudo promueve valores que están en total oposición con los principios cristianos. En este contexto, el llamado a la santidad puede parecer algo distante, incluso inalcanzable. Sin embargo, la Biblia nos llama a vivir una vida santa, a ser apartados y diferentes, a ser luz en medio de las tinieblas. El llamado a la santidad no es un mandato opcional para el creyente. Es un llamado fundamental para todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. La santidad no es algo que podamos alcanzar por nuestros propios esfuerzos, es una obra de gracia que Dios realiza en nosotros. Hoy vamos a explorar qué significa ser santo en un mundo corrupto, cómo podemos vivir de manera santa, y por qué la santidad es tan crucial para nuestra vida cristiana. 1. ¿Qué significa ser santo? En primer lugar, debemos entender qué significa realmente la santidad. El término santo proviene del griego agios, que significa apartado o separado. En la Biblia, ser santo no significa ser perfecto o sin pecado, sino estar apartado para un propósito específico. Dios es santo, lo que significa que Él está separado y distinto de todo lo demás. Él es puro, sin mancha, y completamente distinto de la corrupción del pecado. Para nosotros, como creyentes, ser santo significa ser apartados del pecado y dedicados a Dios. Es vivir de una manera que refleje el carácter de Dios y sus mandamientos. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo del 15 al 16, se nos dice: «Pero, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo». Este llamado a la santidad es un mandato divino que se basa en la naturaleza misma de Dios. No es opcional, es una expectativa de parte de nuestro Creador. 2. La santidad es un mandato bíblico. La Biblia está llena de llamados a la santidad. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios ha hablado a su pueblo, llamándolos a vivir de manera santa. En Levítico capítulo 11 versículo 44, Dios dice: «Yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto, os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo». Este mandato de santidad no es algo nuevo. Es una llamada que Dios ha dado a su pueblo desde el principio de la historia, y esa llamada sigue vigente hoy. En el Nuevo Testamento, la santidad sigue siendo una prioridad. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7, Pablo dice: «Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación». Este versículo destaca que el llamado de Dios para nuestras vidas es hacia la santidad, no hacia la impureza o la inmoralidad. Somos llamados a vivir de una manera que sea diferente al mundo que nos rodea, a vivir según los principios de Dios, y a reflejar su carácter en todo lo que hacemos. 3. La santidad y el pecado, una lucha constante. En un mundo lleno de pecado, vivir con santidad implica una lucha constante. La tentación está siempre presente, y los valores del mundo chocan directamente con los valores del reino de Dios. La santidad implica un rechazo consciente del pecado y un compromiso continuo con la pureza de vida. Como creyentes, no estamos exentos de las tentaciones. De hecho, estamos llamados a enfrentarlas con valentía y a luchar contra ellas, dependiendo de la gracia de Dios. El pecado es una de las principales barreras para vivir de manera santa. En Romanos capítulo 12 versículo 2, Pablo nos dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Este versículo nos llama a no dejarnos arrastrar por los valores del mundo. En lugar de eso, debemos renovar nuestra mente y nuestras prioridades para vivir según los principios de Dios. La lucha contra el pecado no es algo que podamos ganar por nuestra propia fuerza, sino por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, se nos dice: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad». A pesar de las luchas que enfrentamos, podemos tener la seguridad de que, cuando caemos, Dios está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos, restaurando nuestra santidad en Él. 4. Ser santos en un mundo corrupto. Vivir de manera santa en un mundo corrupto puede parecer una tarea abrumadora. La sociedad a menudo promueve conductas y valores que son contrarios a la voluntad de Dios. La cultura celebra la inmoralidad, la superficialidad, el egoísmo y el pecado en general. En este entorno, es fácil sentirse presionado a conformarse a las normas sociales, a ceder a las tentaciones y a vivir de acuerdo con los estándares del mundo. Sin embargo, la Biblia nos llama a ser diferentes. En Filipenses capítulo 2 versículo 15, Pablo dice: «Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esta es una clara exhortación a vivir de manera diferente, a ser luz en medio de la oscuridad. Vivir con santidad significa ser un contraste a la corrupción que nos rodea, mostrando al mundo un testimonio del carácter de Dios. El llamado a la santidad no es solo para protegernos del pecado, sino también para impactar al mundo con el amor de Dios. Vivir una vida santa no significa separarnos del mundo, sino vivir de una manera que refleje la luz de Cristo en medio de la oscuridad. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 5 versículo del 14 al 16, «Vosotros sois la luz del mundo». No se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte, ni se enciende una luz y se pone bajo el almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Al vivir de manera santa, somos un testimonio de la gloria de Dios. 5. La santidad en las relaciones interpersonales. Vivir en santidad también afecta profundamente nuestras relaciones interpersonales. La forma en que tratamos a los demás, cómo interactuamos con ellos, cómo mostramos amor, paciencia, bondad y perdón, es un reflejo directo de nuestra santidad. La Biblia nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Mateo capítulo 22 versículo 39, y a perdonar a aquellos que nos ofenden, Efesios capítulo 4 versículo 32. Estas son manifestaciones de una vida santa, porque el amor y el perdón son las características principales de nuestro Dios. La santidad en las relaciones también implica ser honestos, íntegros y fieles. En un mundo donde el engaño, la traición y la inmoralidad son comunes, el creyente está llamado a ser un ejemplo de lealtad y honestidad. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22, se nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros ardientemente, de corazón puro. La santidad se refleja en cómo amamos a los demás y en cómo nos comportamos en nuestras relaciones diarias. 6. La santidad y la transformación diaria. Vivir con santidad no es algo que ocurra de la noche a la mañana, es un proceso continuo de transformación. La santidad es algo que Dios trabaja en nosotros cada día a través del Espíritu Santo. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, Pablo nos recuerda, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La santidad es una transformación continua que nos acerca cada vez más a la imagen de Cristo. Este proceso implica renunciar al pecado, apartarse de lo que es corrupto y abrazar lo que es puro, justo y agradable a Dios. No es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza, es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Gálatas capítulo 5 versículo del 22 al 23, Pablo nos habla de los frutos del Espíritu, que son el resultado de vivir una vida santa, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos son evidencias de la santidad que Dios está cultivando en nosotros. Conclusión. El llamado a la santidad en un mundo corrupto no es fácil, pero es esencial para vivir conforme a la voluntad de Dios. Somos llamados a ser diferentes, a vivir según los principios de Dios en un mundo que promueve la inmoralidad y el pecado. La santidad no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza, es una obra de gracia que Dios realiza en nosotros, transformándonos día a día a la imagen de Cristo. Al vivir con santidad, somos luz en medio de la oscuridad, un testimonio del amor y la pureza de Dios en un mundo que necesita desesperadamente su salvación. Que, al abrazar el llamado a la santidad, podamos reflejar el carácter de Dios en cada área de nuestras vidas, siendo ejemplos de su amor, paz y justicia, para que el mundo vea nuestras buenas obras y glorifique a nuestro Padre Celestial.